Entonces este afán por ocupar el primer lugar minaba la base de la iglesia. Quizá por esta última causa fue que murió Antipas, el testigo fiel, defendiendo la fe de Jesucristo y promoviendo la unidad del cuerpo de Cristo, como lo hizo Pablo en la primera carta a los Corintios, cuando encontró que la iglesia estaba dividida en 4 partes, que de Apolos, que de Pedro, que de Pablo y que de Cristo. Y él dijo, ¿está Cristo dividido? No está dividido. Por lo tanto, nadie puede ser de Apolos, nadie puede ser de Pedro, nadie de Pablo, sino que todos somos de aquel que murió por nosotros y pagó un precio que nadie lo puede pagar. ¿Qué tal, queridos hermanos? Dios le bendiga, Dios le guarde. Aquí estamos para continuar con esta serie de estudios bíblicos sobre la apostasía. Cada vez que comenzamos un capítulo nuevo, tengo que recordar, en caso de que alguien se esté sumando ahora y no desde el principio, que estamos anclados en 1 de Timoteo capítulo 4, los primeros versículos, donde el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros días creyentes van a apostatar de la fe escuchando doctrinas de demonios a través de hipócritas y de mentirosos. En el día de hoy nosotros queremos hablar acerca de los médicos nulos. Los médicos nulos son aquellos que al recetar un medicamento, entonces el medicamento viene a ser peor que la enfermedad. Y esto se refiere a la falsa enseñanza que se filtra dentro de la iglesia de Cristo, que es una falsa enseñanza que no sana, sino que por el contrario hace mucho daño. Y a quienes la practican se les considera médicos nulos. Nosotros sabemos que las tinieblas prevalecen por un tiempo, pero que finalmente se desvanecen. Tanto las recetas de éxito como las palabras de prosperidad, ninguna avanzan porque no cumplen realmente con lo que Dios pide. Por ejemplo, en Santiago 5:16, en 2 de Crónicas 7:14 o en Esdras capítulo 8, verso 21, para que Dios realmente obre. Eso sin hablar de Hebreos 4, del 14 en adelante, o Hebreos 11, versículo 6, donde siempre se pide que el que se allegue a Dios crea que Dios existe y que tenga plena confianza que Dios escucha y que Dios responde. Pero ¿cómo va Dios a obrar en medio de gente que con toda conciencia trata de hacer daño a su obra? Estos médicos nulos son hasta dichosos, que porque estamos viviendo en el tiempo de la gracia, Dios le está dando oportunidades para que se arrepientan, y algunos de ellos no lo hacen porque tienen la mente completamente cauterizada. Vamos a ver 2 pasajes que resaltan la baja efectividad del trabajo de los médicos nulos. Uno de ellos está en el Antiguo Testamento y tiene que ver con la actitud de Elifaz, de Bildad y de Zofar, los amigos de Job, que llegaron allí al lugar donde vivía Job para consolarle por el tiempo de aflicción que él estaba pasando. Cuando la conversación entre ellos subió de tono, Job les dijo: ustedes, es decir, ustedes mis amigos, ciertamente son fraguadores de mentira. Todos ustedes son médicos nulos. Eso ustedes lo pueden encontrar en Job capítulo 13, versículo 4. Job descubre que ellos se ponían de acuerdo bajo consulta previa para decir que lo que le ha ocurrido a Job y a su familia ha sido fruto de un tremendo pecado que Job ha cometido, pero que no lo ha confesado.
Entonces, cuando él habla de fraguadores de mentira, está hablando del tipo de persona que se asocia para elaborar una mentira. Entonces, esa mentira la quieren convertir en una verdad y por eso es que tiene nulidad de efecto. Es como un médico nulo, no tiene efecto su receta, sus medicamentos. Ellos construían una mentira y le daban seguimiento como si fuera una verdad. Sostenían el poder de sus palabras en fábulas artificiosas, como posteriormente contestó el apóstol Pedro, refiriéndose a los falsos que convierten el evangelio en mercado, a usted y a mí en mercancía, y entonces no lo hacen jamás en base al poder de Dios, sino en base a fábulas artificiosas, sueños mentirosos, palabras mentirosas, testimonios que no son ciertos, vida de santidad que es una farsa. Así es que hacen los ministros de Satanás, según ya vimos en 2 Corintios capítulo 11, que siendo oscuridad se visten de luz. ¿Para qué? Para engañar y ellos hacerse ricos a costa de los cristianos. Judas, que ya vimos la urgencia de la carta de Judas, aporta de nuevo unas palabras que ya otros apóstoles habían dicho y a nosotros nos recomienda lo siguiente: pero ustedes, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían: en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esos son los capítulos 17 y 18 de la carta de Judas, que como ustedes saben, tiene un capítulo único. Pero qué bueno que Judas está recordando las voces autorizadas de parte de Dios, los apóstoles y los profetas que anteriormente habían profetizado que iban a venir burladores, engañadores, andando de acuerdo a sus malvados deseos. Porque una persona que es un fraguador de mentira es una persona que anda de acuerdo a sus malos deseos. En el caso de los amigos de Job y de su deplorable actitud en contra de un hombre que está muy enfermo, solo y desamparado, es por razones puramente religiosas, que al interpretar los males como consecuencia directa de graves pecados cometidos, urgían a Job a reconocer su pecado y pedir perdón a Dios. ¿Cómo va a reconocer un pecado que no ha cometido? Entonces, en el mismo tiempo que nosotros estamos hablando, hay personas que acondicionan a los oyentes porque tienen un malestar, por ejemplo, una enfermedad. Entonces le hacen ver que los enfermos están enfermos porque han cometido un grave pecado. Hay un famoso predicador cuyo público es anglo en los Estados Unidos y hay otro predicador cuyo público es hispano en el sur de la Florida, que ellos sostienen que las enfermedades que tienen los cristianos, los creyentes, son fruto de enfermedades de pecado, que no han cometido. Olvidando tantos ejemplos de personas llamadas por Dios que padecieron enfermedades, como el caso de Isaac, que perdió la vista, el caso de Jacob, que prácticamente murió enfermo, o el caso de Eliseo, el más grande profeta del Antiguo Testamento en cuanto a milagros a favor de la comunidad, que precisamente murió de una enfermedad. O un hombre como el apóstol Pablo, que siendo un hombre enfermo, Dios lo usaba para sanar a otros enfermos. ¿Y qué le decía el Señor a él y a todos? Bástate mi gracia. Entonces, estos fraguadores de mentira convertían una realidad como esa para que la persona se sintiera mal. Es decir, ellos no podían ni siquiera traer una palabra de sus labios que no fuera un golpe de espada contra la vida de Job. Aquellos amigos eran médicos religiosos que al querer interpretar el dolor humano en función de criterios puramente personales, incrementaban la pena y el dolor de la gente, en este caso de Job. Jesús dijo de los fariseos legalistas,
de su tiempo que imponían cargas a la gente que ellos ni con un dedo se atrevían a mover. Los médicos nulos de ahora son los que están recetando medicamentos vanos para sacar como honorario grandes sumas de dinero. Recetas de cómo salir de la pobreza por la vía fácil de la vagancia, un lenguaje manoseado de la figura de la siembra y la cosecha para aplicarlo al requerimiento de dinero. Un supuesto poder del espíritu ensayado y así por el estilo. Los fraguadores de mentira de ahora siguen más o menos el mismo patrón de aquellos que atacaron al siervo de Dios, Job. Idean las cosas y las llevan a extremos peligrosos. Revertir, por ejemplo, la eficacia de la sangre de Cristo para perdonar pecados, por ejemplo, por una táctica que le llaman regresión mental, de que hasta llevar a la persona a la condición de feto y hallar los puntos pecaminosos no confesados que supuestamente son los causantes de la situación del momento. Ese es un gravísimo error y hasta cierto punto una burla a la sangre de Cristo que nos limpia de absolutamente todo pecado. Al confesar los pecados y renunciar a ellos, entran en una etapa de alivio y bendición no logrados por el sacrificio expiatorio de Cristo, siguiendo la línea de estos fraguadores de mentira. Los amigos de Job querían que él confesara algo que no había cometido. Algo parecido dijo David en uno de los salmos. ¿Cómo voy a pedir perdón por lo que yo no me robé? ¿Cómo voy a pedir perdón por lo que yo no mentí? Si yo no cometí esa falta, no tengo por qué arrepentirme de algo que no está bajo mi responsabilidad. Los amigos de Job querían que él confesara algo que no había cometido. Los cristianos podemos ser afligidos por situaciones que uno no controla. Pueden llegar enfermedades por vía que no son el pecado. Debemos ofrecer siempre la oración de sanidad divina, consolar con abundancia de palabra e incluso recomendar la visita al médico o al hospital. Los creyentes cristianos como Job podemos sufrir haciendo el bien y eso no significa que estamos en pecado ni que el diablo se está enseñoreando sobre nosotros. La pérdida del empleo, la pérdida de la salud no son elementos de maldición en la vida de un cristiano, sino momentos leves de tribulación pasajera que producen en nosotros un cada vez mayor peso de gloria en Cristo Jesús. Son momentos de prueba, temporadas, tiempos. El siguiente caso que vamos a mencionar está en el Nuevo Testamento y se refiere a una mujer que se enfermó por un flujo de sangre, o mejor dicho, su enfermedad era flujo de sangre. No el periodo mensual de la mujer, sino un fluido constante que no se detenía de sangre. La primera vez, suponemos nosotros que es lógico, acudió a los médicos buscando sanidad. Y así lo hizo por un largo periodo de 12 años. Pero le iba peor y seguía sin salud y sin dinero. Vamos a ver este relato en Lucas, que era un médico era un médico eficiente, que también fue llamado el médico amado para el apóstol Pablo. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Lucas capítulo 8, verso 43. Esto también está en Marcos y en Mateo, pero Lucas como un médico, un detallito que otros no dan. La mujer que tuvo por enfermedad el flujo de sangre sufría más cuando los médicos la atendían y no daban con la solución de su problema. Sufría y gastaba lo que tenía para no recibir ninguna salud. No era que estos médicos querían ser nulos, pero en la práctica los eran porque no podían curar esta enfermedad.
Los médicos nulos viven proclamando a los cuatro vientos virtudes y bendiciones que solo se obtienen por el buen uso del nombre de Jesús y por la obediencia de su palabra bendita. No es que estos médicos eran malos los que atendieron a esta señora o deficientes, sino que eran limitados y tenían un nivel de incompetencia que no podían resolver el malestar de esta mujer. Mire, todo creyente puede y debe ser prosperado en salud física y en la parte espiritual mientras busca el reino de Dios, que equivale a sometimiento al plan de Dios. Un médico que quiere sanar recomienda todo tipo de medicamentos y los acompaña con la promesa de que son efectivos, que al cabo de tal tiempo se van a ver los resultados. 12 años pasó esta pobre señora sufriendo al doble, pues sufría por la enfermedad en sí y por el no cumplimiento de lo que decían estos médicos. En la práctica de la medicina, como en otras especialidades, ha habido profesionales fraudulentos, engañadores y estafadores. El médico Lucas no dice que quienes atendían a esta mujer eran nulos, pero sí recalca que ellos no habían podido curarla, como si de veras hacían lo posible por dar con la solución de este mal. Se aprecia que intentaban sanarla, pero no podían, porque hay enfermedades que aunque el médico quiere, no puede curarlas. Mire, la combinación de estos dos versículos, tanto el de Job como este de Lucas, nos dan la idea de cuán dañina es la doctrina falsa y de cómo se viste el diablo de traje y corbata para vender esperanzas y hacer ver lo que realmente no es. En el caso de los supuestos amigos de Job que fueron para consolarlo al saber de su enfermedad, debieron ir como médicos con bálsamo curativo para traer palabra de afecto para un hombre bueno, recto, temeroso y apartado de pecado. Ellos conocían a Job, ellos se habían beneficiado de la amistad de Job, habían disfrutado de la bonanza de Job. Job les dio testimonio de su fe en Dios. Ahora, creyendo que lo saben todo, delirio de grandeza, es un signo de la falsedad, abusan de la confianza para argumentar que algún pecado exagerado ha cometido Job para Dios castigarlo de esa manera. Mire, el que fragua algo no puede alegar que lo hizo con desconocimiento, sino que reúne datos e informaciones previas para dar una opinión al respecto. Un buen médico se asegura de tener a mano los resultados de los análisis de laboratorio, análisis biomédicos que revelan la verdad de la enfermedad de un paciente para recomendar el remedio adecuado. Si no tiene esa valiosa información, estará limitado a la observación puramente clínica, visual del individuo. Eso es lo que se llama juzgar por las apariencias de alguien y sugerir en base a ella. Los médicos nulos de hoy, que son líderes religiosos, eso es lo que hacen, se mueven mucho por la apariencia de la gente, pero no conocen la voluntad de Dios, ni conocen a fondo a la gente que le traen las supuestas palabras proféticas. En esto hay que tener mucho cuidado, porque a veces por la apariencia de la persona uno emite palabras condenatorias o palabras de bendición, y al ser humano, no importa su condición, tenemos que apreciarlo y valorarlo, como dice el libro de Santiago, con una palabra de bendición, no importa la situación por la cual esté pasando. Hemos mencionado el caso en el cual se vio envuelto Eliseo y una mujer conocida como la Tsunamita. Esta señora tuvo un hijo que posteriormente murió, y al ella llegar donde estaba el profeta, ella se postró suplicando ayuda. El profeta, desconcertado porque no sabía nada, dijo que esta señora estaba en amargura, pero Dios a él no le había revelado nada. Por lo tanto, el profeta Eliseo no tenía palabra para esta mujer. Esto es lo que se llama hacer un servicio serio y honesto en el ejercicio profético. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 27, escuchen lo que dice. Cuando llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies,
Giezi, que era el asistente de Eliseo, se acercó para apartarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está angustiada y Dios me ha ocultado el motivo, no me lo ha revelado. Si es otro de los charlatanes que usted y yo conocemos, ahí mismo se inventa algo que Dios le está diciendo por la apariencia angustiosa que tiene esta mujer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo mismo que hacía Jeremías. Cuando Jeremías ve el problema en la gente, ve la manifestación de algo, entonces él va a orar a Dios para que sea Dios que revele y le dé el medicamento adecuado. No es lo mismo el bálsamo que yo necesito al bálsamo que tú necesitas. No es lo mismo el bálsamo que necesita la iglesia del Ensanche Libertad o la iglesia Emanuel o la iglesia La Senda de Tierra Alta. No es lo mismo. Por eso hay 7 radiografías de 7 congregaciones en Asia Menor, en Turquía, y una es distinto a la otra. Así es en lo personal. Los médicos nulos elaboran mentiras como fundamento para mandar a Job a arrepentirse de un supuesto grave pecado. Ciertamente usted y yo, que hemos leído los 42 capítulos del libro de Job, entendemos que el mal de Job no fue ningún pecado que cometió y Dios le envió este castigo. El problema luego de Job con Dios fue que él se justificó que a una persona tan buena como él esto no debió haberle ocurrido. Lógicamente, el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 2 y capítulo 3 tiene la respuesta, que cuando un siervo de Dios sufre como bienhechor, tiene que encomendar su vida al Señor. Porque el problema es cuando usted y yo sufrimos como malhechores, que no son cosas que debemos hacerlo. Hace rato le mencioné a David. Ahora le voy a leer en el Salmo 55 los versículos 12, 13 y 14. ¿Qué espera uno de un amigo? ¿Qué espera uno de una persona creyente, hermano en la fe, cuando uno está pasando por una situación difícil, tal vez no tanto como la de Job, pero parecida? Dice: no me afrentó un enemigo, lo cual yo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, pues me habría ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Es decir, los 3 amigos de Job se le aplica el Salmo 55. Pero también tú se lo puedes aplicar a personas de hoy, de tu misma congregación, que a veces se levantan inventando cosas que no son verdad y se convierten en médicos nulos. No hay un gran parecido a la gente de hoy, vestida con apariencia, proclamando a los 4 vientos la medicina que resuelve todo mal. No están llenos los medios de comunicación de oferta de dar palabras proféticas a quienes se comuniquen solicitándola. Hay personas vendiendo disque hasta una palabra rema. Te la pueden vender para redimirte a ti, redimir un familiar, un hijo descarriado, una falta de empleo y cualquier cosa. Y como la necesidad tiene cara de hereje, hay personas que logran hasta vender su fe por este tipo de cosas. Hay negociantes sin escrúpulos que son capaces de ofrecer la solución de cualquier problema a cambio de una ofrenda exacta de X cantidad. Los negociantes de hoy, que son la especie de ismaelitas de ayer, andan buscando a gente noble como José para comprarlo y luego revenderlo en Egipto. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Prestar atención, hermanos. Porque cuando estamos hablando del campo de la apostasía, estamos hablando de algo no que ocurre en el mundo de pecado, sino de algo que se puede manifestar. Y de hecho se manifiesta, ¿a dónde? En la casa del Señor, en la obra de Dios. Yo no quiero ser parte de las estadísticas de Primera de Timoteo capítulo 4.
Yo no quiero ser parte de la estadística de Mateo capítulo 24. Porque muchos se van a dejar engañar de falsos cristos, de falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas y falsos hermanos, que eso abunda muchísimo. Yo no quiero ser parte de esas estadísticas de Hebreos capítulo 3 y capítulo 4. Temamos pues para que no nos pase como le pasó a aquellas personas. Mas, sin embargo, yo quiero estar en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. El que piensa estar firme, mire que no caiga de esa manera de pensar. Los últimos versículos del capítulo 15 de Éxodo presentan a Cristo, a Dios, como el médico divino. El capítulo 23, verso 25 de Éxodo dice: sírvele a Dios de todo corazón y Él bendecirá tu pan, tu agua y removerá toda enfermedad de en medio de ti, de tu familia y de tu pueblo. Hermano, la palabra del Señor es verdad, es genuina y no hay ninguna razón para que alguien nos engañe. Vamos a dejarlo hasta aquí dándole gracias a Dios y muchísimas gracias a ustedes por la atención prestada, y Dios mediante nos vemos la próxima semana en otro capítulo más de la serie La Apostasía. Que Dios me le bendiga y hasta la próxima. Y se salían del contexto en el cual se dijo tal o cual cosa. Mateo 23, como les cité anteriormente, es un testimonio de que ellos, especialmente los saduceos, que solo aceptaban el Pentateuco, conocían la letra de las Escrituras. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. De verdad que sí. Por eso es que yo siempre les digo: sométase a su pastor, sométase a sus maestros en la iglesia, siempre y cuando la palabra del Señor dice que lo que hablen de acuerdo a la palabra de Dios. Tú tienes una autoridad espiritual, tú tienes que estar bajo esa autoridad espiritual, porque